En esta mañana trataremos algunas temáticas y pues para nosotros es un placer pues presentarles la titulada temática ¿Cómo ayudar a los padres a desarrollar su rol educativo familiar? La presencia de los padres en el desarrollo de sus hijos es fundamental y en muchos casos necesitan el acompañamiento de expertos en orientación familiar para llevarlo a cabo. En esta sesión planteamos cuestiones interesantes para ellos y los profesionales sobre la misión indiscutible de ser padres. Las familias se enfrentan a un entorno social en el que el intercambio de información es rápido y en ocasiones despersonalizado y tendente a individualismo. En este evento queremos dar a los padres de familia la confianza para desempeñar su rol como formadores, así como motivarles a ejercer su responsabilidad con seguridad e ilusión. En esta mañana reflexionaremos sobre tres puntos importantes: la figura de los padres como principales referentes y ejemplos en la vida cotidiana para sus hijos, de qué manera aprovechar los talentos de las familias y sus recursos para que los hijos vivan en un ambiente sano, seguro y enriquecedor. Y finalmente, enseñar a las familias a adelantarse a los problemas y a afrontar las posibles situaciones que les plantean a lo largo de la vida con serenidad y valentía. Es para mí un honor el poder contar con la presencia de dos exponentes importantes en cada uno de los sectores y en esta mañana quiero iniciar con Carmen María Martínez Conde. Carmen es coordinadora académica del Máster Universitario en Orientación Educativa y Familiar, es doctora en Sociología, cuenta con un máster en Matrimonio y Familia, además tiene experiencia como moderadora en cursos de orientación educativa familiar y es autora de publicaciones sobre la influencia de la familia en la sociedad, vínculos familiares, discapacidad y conciliación de la vida familiar y laboral. Carmen también ha estado trabajando y asesorando a múltiples instituciones en las áreas de familia y atención de situaciones vulnerables. Carmen, quiero darte la más cordial bienvenida. Ella nos enriquecerá con la ponencia El panel del profesional que orienta a las familias. Carmen, bienvenida y un gusto tenerte esta mañana. Muchas gracias, Ana, por esta presentación y el gusto es mío de poder tener esta oportunidad de llegar a tantas personas preocupadas por la salud de las familias y por el acompañamiento a todas esas personas que lo necesitan. Vamos a ver a continuación una pequeña exposición que espero que sea de utilidad para situarnos en el contexto de cuál es el papel del profesional que orienta a las familias. En primer lugar, tenemos que tener muy claro una cuestión, que el orientador cuida a la persona. Además de tener a la familia en su contexto y de contar con ella, necesita saber que está formada por distintas personas, únicas e irrepetibles. Por eso, el orientador lo que va a hacer es enseñar a las familias a enseñarles ese valor que cada uno tiene por lo que es y no por lo que tiene. Se va a encontrar con muchas situaciones de crisis, de familias que lo pasan mal y que muchas veces han perdido la esperanza. Uno de sus papeles principales es justamente rescatar la idea de que todas ellas valen, de que todas tienen esa dignidad y que deben ser cuidadas. Por eso, también otro de sus aspectos principales en su labor del día a día es hacerles ver una idea muy grandiosa, que es justamente que la familia es la célula de la sociedad. Lo que pasa dentro de cada uno de los hogares va a tener su repercusión directa en cada una de las sociedades. Veremos más adelante también cuál es la idea principal que se genera con esto de que precisamente la labor del orientador va a tener una gran repercusión en el cambio social de aquel contexto que le rodea. Si nos fijamos en la siguiente diapositiva, vemos que la labor educativa familiar del orientador es principalmente la prevención. ¿En qué consiste esto? En que el orientador lo que va a tratar de conseguir es adelantarse a esas problemáticas, lo cual no significa que en el caso de que se encuentre con una familia en crisis no pueda intervenir, sino todo lo contrario. Pero la esencia de su trabajo es justamente ese acompañamiento para que las cosas malas no sucedan. Por eso es importante que tenga en cuenta una cuestión que es fundamental, que es justamente ese cuidado de la funcionalidad familiar, que
en términos coloquiales, lo que significa es que la familia funcione bien. ¿Cómo consigue esta cuestión el orientador? Pues lo primero, conociendo cómo funcionan las familias. Hay que conocer qué sucede en cada parte del ciclo vital de esa familia. Esto significa que en cada etapa del desarrollo, ya sea la formación, ya sea esa familia con hijos adolescentes o esa familia que atraviesa el nido vacío, va a tener una serie de peculiaridades y circunstancias que hay que atender de manera concreta. Por eso es importante saber cómo es esa estructura familiar, saber por qué momento está pasando. Y luego está enfocado precisamente a mantener esa estabilidad y ese bienestar entre todos sus miembros, recordemos, entre todas las personas que forman esa familia. Cuando un orientador va a ayudar a una familia, va a tener muy presente de que está formada por distintos miembros. Es un sistema que se retroalimenta. No podemos tener en cuenta los individuos aislados, sino conociendo cuál es el papel que cada uno de ellos va a jugar en esa familia. Además, como les decía anteriormente, es tarea del orientador fundamental prevenir y resolver problemas, buscando siempre soluciones. Es una de las metas más importantes del orientador. Por eso se requieren habilidades, disposiciones y conocimientos profesionales. Vamos a ver a continuación 4 diapositivas en las que he tratado de resumirles cuáles son precisamente esos conceptos que sustentan su labor diaria. Es fundamental que el orientador esté orientado a trabajar justamente como ese agente de cambio social que les decía anteriormente. Tiene un papel fundamental en el desarrollo de las comunidades y de las sociedades, porque si poco a poco va consiguiendo transformar esas familias, conseguirá crear actores sociales que sepan desarrollarse luego en esa sociedad y que cada uno de ellos aporte su grano de arena precisamente para el cambio. Dentro de esto, puede conseguir transformar esa sociedad a través de esa formación. Fundamental que su labor esté basada en la honestidad, en la veracidad. Para dar una correcta orientación a las familias necesita tener un bagaje, necesita tener unos conocimientos y sobre todo un interés por la persona. Ese es el motivo por el que he comenzado esta exposición, por ese concepto tan importante. También es importante que sepa aportar garantías, que sepa promover esas ganas de cambiar. También es importante esa formación humana. Esas disposiciones que cada uno de nosotros tenemos han de ser enriquecidas todavía más si cabe. Hay profesionales pues, que ya tienen esas dotes, por ejemplo, para entrevistar. Hay otros que necesitan todavía adquirir esas competencias. Pues para todos ellos hay que sembrar justamente ese afán por querer mejorarse profesionalmente, para querer mejorar a las personas. Y, por supuesto, tiene que ser eficaz, tiene que proponer unas soluciones que sean fácilmente alcanzables, justamente para generar en las familias, en las personas, ese sentimiento de disposición y de seguridad. Y tiene que ser un profesional fiable, competente. Otras cuestiones importantes que me gustaría resaltarles es que tiene que entender que acompaña a personas singulares, que es esa brújula, que es ese apoyo, que es esa guía para que las familias no pierdan el norte. Por eso la orientación también es un acto que exige generosidad. El orientador tiene que ponerse en disposición de ayuda y también de darse a las demás. Por eso su labor tiene que estar impulsada justamente por ese servicio. Un servicio que requiere de técnicas, que requiere de instrumentos, porque se está jugando mucho en el trato con las familias. Por eso, esa exigencia de esa formación, de esa experiencia y también de esa donación. El orientador tiene compromisos consigo mismo, por supuesto. Primero, como crecer como persona, ese desarrollo personal que exige su vocación como orientador. ¿En qué? Pues en el propio proceso madurativo de cada uno de esos profesionales, en saber entender que las familias van a tener esa libertad y también en ser una persona que tenga esa personalidad resiliente, que sepa salir al cabo de esas dificultades. Y, por supuesto, que muestre interés hacia el otro, que tenga un sentido común y que sea prudente y audaz a la vez para proponer justamente esos cambios, que sepa detectar necesidades, que tenga un optimismo realista para hacer ver qué problemas hay.
Y finalmente, es necesario aprender a cuidar a las familias. No puede tener una disposición a la ayuda, pero todo eso ha de ser ordenado, enriquecido, como les decía anteriormente. Finalizamos con 3 diapositivas en las que les muestro justamente el resumen de ese acompañamiento y de esa orientación. En primer lugar, me gustaría destacarles cómo el orientador ayuda a construir ese proyecto vital, ayuda a las familias a darse cuenta de cuál es su situación, de cuál es su biografía. Y justamente a partir de esos recursos es cuando propone soluciones y cambios adaptados a cada una de esas personas que componen el grupo familiar, mostrando cómo pues, esos recursos del día a día que están en esos detalles cotidianos de los cuales se puede extraer una verdadera acción educativa, poniendo siempre en mira esa salud familiar y ese cuidado del vínculo. Además, ayuda a las familias a que asuman responsabilidades, como les hablaba antes, justamente desde esa libertad y desde ese sentido común, pero les aporta conocimientos, técnicas, les da seguridad, les enseña a proponerse metas y esto es muy importante. Y finalmente, trata de acrecentar la confianza en las familias para que sepan que tienen ellas mismas esa capacidad de poder cambiar y tienen esa importancia justamente para crecer en sociedad y para aportar todo lo que ellas contienen en ese bien tan grande que hacen a los demás y en esa función tan importante que es el cuidado de sus miembros. Muchas gracias. Mil gracias, Carmen, por tu intervención. En realidad creo que topar estos puntos es tan enriquecedor para las familias, para la escuela, para toda la comunidad. Y creo que justamente los temas que tú has topado en este momento, pues nos permite resolver algunas dudas que nos han hecho llegar a través de nuestra landing page que fue creada justamente para este evento. Y me gustaría que nos ayudes a responderlas, por favor. Son 3 preguntas muy puntuales. Y la primera de ellas es, ¿por qué es necesaria la figura del orientador familiar como guía y apoyo en las familias? Es una muy interesante pregunta, Ana. Muchas gracias por transmitirla. Pues muchas veces las familias no se sienten preparadas o capacitadas justamente para educar. Les falta muchas veces seguridad y necesitan ir de la mano de alguien que sepa motivarlas, entenderlas, escucharlas. También muchas veces hay comparaciones que generan mucha desconfianza y mucha frustración. No valen las soluciones generales, es necesario que esté el orientador familiar. ¿Para qué? Porque si no tienen esa guía, muchas veces las familias pueden tirar la toalla. Entonces, necesitan recibir una orientación que esté generada desde el conocimiento, no desde la generalidad ni desde la solución única para todos. Hay que decidir qué soluciones se adaptan más a su ciclo vital, a sus valores, a sus aspiraciones, por ejemplo. Hay que entender a las familias y eso lo hace perfectamente un orientador. Por eso, ir de la mano de ese orientador, de ese profesional formado, les va a dar también esa solución y ese entender cuál es el germen de sus problemas. Por eso el orientador, gracias justamente a ese contacto directo que tienen las familias, puede ayudarlas a concretar esas posibles soluciones que cada familia necesita. Perfecto. La siguiente pregunta, y creo que va muy enmarcada con la primera, ¿es hoy más necesaria que nunca la figura del orientador? ¿Qué opinas tú, Carmen? También fundamental. Y sí, la respuesta es sí, sin duda. Y justamente es que en la actualidad hay una demanda social e institucional en auge de atención a las familias. Y explicaré muy brevemente el por qué. Porque vivimos en una era, hay que entender el contexto siempre para dar una respuesta a este tipo de preguntas. Y vivimos en una era en la que hay exceso de información, infoxicación, le llaman, de inmediatez, de individualismo, como tú muy bien decías al comienzo de esta Open Class, y falta unidad en las familias. ¿Qué sucede? Que eso se junta, ese contexto social que está marcado por esa falta de entendimiento, crisis de valores, hay una renuncia a la autoridad, que eso se ve en muchas familias, y eso conlleva muchísimos problemas de convivencia que desencadenan en crisis, en rupturas, en problemas familiares, incluso en problemas demográficos, como lo estamos viendo actualmente. ¿Y eso qué sucede? Que se puede solucionar. Hay problemas que si una familia está unida y cuenta con los apoyos adecuados, entre ellos el del orientador educativo familiar, puede prevenir. ¿Qué sucede? Que se necesita justamente una prevención y un acompañamiento eficaz que esté basado pues, en esa empatía, en ese respeto, en esa comprensión a esos nuevos problemas que pueden afectar a todos.
Por eso es muy necesario que se sea realista en esta época que actualmente vivimos, que es maravillosa, pero que también tiene sus retos, y adelantarse a lo que pueda suceder. Por eso es muy importante papel preventivo, búsqueda de soluciones, el cuidado de las familias y tratar de evitar con ello esos problemas sociales. Es importantísimo ayudar a las familias a que estén unidas. Ujú. Perfecto, así es, Carmen. Y creo que, como tú bien has dicho, creo que la figura del orientador es imprescindible dentro de ese desarrollo familiar, de ese desarrollo social. Y pues, un poco alineado también a este contexto, ¿cómo puede mejorar el orientador educativo familiar su desempeño como profesional? Pues muchas gracias, Ana, también por esta pregunta que cierra muy bien todo esto que comenté en el último apartado de la exposición. Pues uno de los pilares justamente es esa formación, porque el conocimiento es imprescindible, es fundamental para poder ofrecer esa atención adecuada. He hablado antes de esas disposiciones humanas y personales que cada uno tiene y también el saber ofrecer esas respuestas adaptadas a cada una de las personas que se entiende. Esa empatía de la que les hablaba antes, el ser capaz de contemplar todas esas dimensiones humanas en las que vive una persona, pues la escuela, esas situaciones familiares, cómo son los vínculos, los roles en las familias, pues hablará Rómulo sobre ello, pues es necesario también conocerlos. Y considero fundamental también aquí cuidar mucho ese concepto de persona, que el profesional que esté al cargo de la orientación familiar lo tenga como si fuese un tesoro. ¿Por qué? Porque tiene que ver que detrás de cada caso hay familias, hay biografías, hay historias personales que explican el por qué se ha llegado a ese momento. Por eso el respeto, esa base de trabajo es imprescindible. Otra cuestión, pues es el saber que es el referente de esa orientación que realiza con las familias, tratar cada uno de esos problemas de una manera seria, responsable y ponerse en disposición de escucha. ¿Por qué? Porque va a escuchar esas historias de vida, esas biografías que son concretas y únicas, son irrepetibles. Entonces, ¿qué necesita también? Poner el punto de mira en una cuestión muy importante, que es buscar ese equilibrio fundamental entendido como uno de los pilares justamente para esa salud de la familia y del bienestar familiar. Y finalmente, ya para terminar, otra cuestión que me parece muy importante es que entienda que la orientación familiar es una ayuda que se da de manera formal, que está dirigida por un profesional, que está formada en el campo y tiene que fundamentar su trabajo especialmente en dar ese servicio a los demás y entender que puede ser el protagonista de grandes historias, como decía antes, tanto desde la formación de las familias, en esa creación del proyecto familiar, por supuesto, y luego también en aquellos problemas que vayan surgiendo, cómo va a poder ir ofreciendo a las familias esas soluciones para resolver todo aquello que están viviendo y que a veces se puede torcer en el ciclo vital y por eso tiene que haber una mano amiga preparada, cualificada, justamente para dar una buena respuesta. Perfecto, Carmen. Muchísimas gracias por tu participación. De verdad, creo que ha abierto una gran puerta para entender justamente el rol que cumple el orientador dentro de la familia, dentro de la propia escuela y demás. Así que muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo. Ha sido muy enriquecedor el poderte escuchar, Carmen. Muchas gracias a ti, Ana. Siguiendo con este ciclo de exposiciones, pues me permito dar paso a nuestro siguiente ponente, quien es Rómulo López Seminario. Él es presidente de la Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica. Es licenciado en Psicopedagogía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene un máster en Orientación y Asesoría Familiar por la Universidad Santiago de Compostela. Con experiencia en la gestión, animación educativa y capacitación de directivos y docentes, ha impulsado y ejecutado la acreditación en calidad educativa de instituciones del país. Lidera proyectos de proceso de transformación educativa de las instituciones particulares católicas a nivel nacional. Doctor Rómulo, le damos la más cordial bienvenida. Él nos va a dar la ponencia Vinculación y roles de los padres de familia en la formación de los hijos y manejaremos la misma esquema que hicimos con Carmen, pues
tendremos una breve exposición del doctor Rómulo López y unas preguntas que nos han hecho a través de nuestra landing page. Así que, doctor, bienvenido y muchas gracias por su participación. Gracias por la invitación y estoy realmente muy contento de poder compartir con ustedes en esta mañana aquí en Ecuador, esta tarde en España. He querido presentar yo también, hacer una breve presentación para centrar lo nuclear de lo mucho que se puede decir. Y yo creo de que un tema importante de partida es que en el tema de ser padres, es una experiencia vital y que no es tan natural. Por eso es necesario que nosotros vayamos preparándonos y vayamos también preparando ese escenario, en este escenario cambiante, distinto. Carmen nos ha dicho ya cómo en estos últimos tiempos el mundo ha cambiado y también ha ido cambiando los referentes del mundo donde la familia, los hijos van creciendo, van desarrollándose. Hoy encontramos una influencia muy grande a través de la información, hiper o sobresaturados en información, pero que necesitamos que los padres de familia vayan encontrando los roles sustanciales que necesitan cumplir en su tarea de ser padres de familia. Entonces, poco para ir centrando estas funciones o tareas básicas para ponernos de acuerdo como punto de partida, yo he querido mirar el tema desde la perspectiva de la institución educativa. Desde una institución educativa, pues nosotros podemos encontrar de que es importante la familia como el primer espacio donde se brinda amor, afecto y ternura. El niño desde que nace vive en un clima que le ofrece ese entorno familiar. Y es muy importante el afecto, el amor, la ternura que va experimentando desde el mismo momento en el que el médico pone en los brazos de su mamá a ese niño. Y de acuerdo a algunos especialistas, desde antes del nacimiento, es importante de que ese afecto ese niño o niña puede ir sintiendo. La familia es un espacio de socialización. Es desde la familia donde el niño va poniéndose en contacto en primer lugar con su familia, con su entorno y luego con la sociedad. La forma como la familia mira esa socialización y la forma como ese niño va saliendo de este entorno pequeño que es su entorno familiar hacia el entorno familiar, social y luego hacia el mundo, es importante cómo la familia puede ir dando estas primeras bases que son fundamentales. La familia pues también es la responsable de proporcionar al niño lo necesario. Y a veces vemos en estos últimos tiempos que los padres están muy interesados en dar lo necesario y descuidan a veces lo sustancial, que es el afecto, la protección, la ternura, el cariño. Es necesario que el niño crezca, niño o la niña crezca en un ambiente donde los padres procuran dar lo que sea necesario, pero que no sea eso el único canal a través del cual recibe el niño de sus padres el cuidado y la atención. También el padre brinda la educación. Desde este punto de vista, yo quiero que miremos que el niño mira en el accionar, en la forma de actuar de su papá, de su mamá, de su entorno, lo que tiene que replicar después. La familia es la primera escuela. Y la primera escuela porque el niño ve, porque el niño vive, el niño comparte, más allá de los consejos y de las palabras que los padres le puedan dar. También es importante ver que en la familia los padres potencian en los hijos el desarrollo de la libre y responsable autonomía. Es importante de que vayamos preparándoles para esa autonomía, para esa libertad, ese uso de libertad responsable que se da desde la misma familia. Pero yo creo de que es importantísimo la familia como la primera entidad donde se promueven los valores, donde se viven los valores, la solidaridad, la compasión. En este mundo vemos nosotros importante en este tiempo el tema del cuidado de la casa común, el sentir compasión por los más pobres, por los más necesitados. Esto se va viviendo desde la casa, desde la familia. Y obviamente la familia tiene un papel importante, los padres, en la elección de la institución educativa. Y yo desde allí quiero hacer un poco de
abrir el escenario a lo que quiero comentarles. Pues es justamente desde el modelo de educación que el padre busca para sus hijos, el que establezca la institución educativa ese clima de participación de los padres de familia. Entonces vemos nosotros que la institución educativa puede ser una aliada en este aporte, en este apoyo, en esta formación a los padres para cumplir adecuadamente sus roles familiares. Y yo creo de que el primer tema fundamental desde la perspectiva nuestra, como hacemos educación en las instituciones educativas católicas, es pues partiendo desde una percepción, desde un concepto básico de que los padres son los primeros educadores. Y entonces no es la institución la que hace la formación, la educación total del niño, de la niña. La escuela es una aliada y los responsables primeros son los padres de familia. Yo creo que este es un fundamento sobre el que nosotros tenemos que, en primer lugar, ganar un poco más de humildad en la institución educativa y centrar en quién corresponde los deberes que son fundamentales, que son de los padres. Y esta misión y esta tarea es irrenunciable. Pero la institución educativa tiene que formar al interior de su institución un clima de participación. Yo creo de que esto es importante. Hoy la formación, la educación es una tarea común. Y entonces, qué importante que la institución educativa haga sentir a los padres que son parte de esa actividad al interior de la institución educativa. Y a veces percibimos una especie de una ruptura entre lo que la institución educativa hace puertas adentro a lo que el niño luego de salir de la escuela vive en su casa. Y creemos nosotros de que es importante ir acercando lenguajes entre la familia y la escuela, entre los valores que vive la escuela y vive la familia, que exista entonces esta alianza, esa alianza benéfica, donde el beneficiado obviamente es el niño, es la niña, es el hijo. La escuela es realmente lo que debe ser, entonces tiene que ser una comunidad. Y allí vemos nosotros de que si la escuela quiere ser una comunidad de aprendizaje, y debe ser una comunidad de aprendizaje, pues debe tener algo en común. Y ese algo en común debe ser una parte integrante de lo que los padres de familia sienten en el proceso educativo de sus hijos. Creemos entonces que en esta tarea de ir construyendo comunidad de aprendizaje en la escuela donde los padres participan, donde los padres van entendiendo con más claridad desde las etapas iniciales hasta los años superiores. En su tarea, pues yo he ido previendo una serie de tips que son fruto un poco ya de la experiencia de la vida en el ir trabajando también con instituciones y con familias. Y vemos entonces de que para entender esta participación de los padres, esta ayuda que tenemos que dar a los padres, pues tenemos que hacer entender de que la responsabilidad de los padres no está solamente entonces en escoger institución educativa, en colaborar con el financiamiento o la participación en asistencias a reuniones o a eventos que la institución educativa programa. No es solamente eso. Y a veces creemos de que el padre de familia puede acercarse a la institución cuando la institución abre esas puertas para realizar ciertos eventos. El padre no debe esperar a que suceda un inconveniente para llegar a la escuela. El padre debe estar preocupado también cuando no hay problemas. Debe participar también cuando la escuela no le invita. Entonces, esto es necesario de que vayamos encontrando como un acuerdo tanto entre la institución educativa y los padres de familia. En cuanto a los problemas, es bueno decir a los padres que no deben escuchar o quedarse solamente con la versión que a veces los hijos llevan a su casa. Y a veces generamos nosotros conflictos y generamos problemas, y a veces problemas más allá de la gravedad de los verdaderos problemas, cuando los padres escuchan solamente la versión de los hijos. Y a veces los hijos juegan. Y los padres se quedan solamente con esa impresión y se genera una ruptura en la relación de los padres con la escuela. Y claro, terminamos entonces nosotros erosionando esa comunidad de aprendizaje y resulta entonces que la escuela es rival, es competencia del escenario donde el niño debe desarrollarse también adecuadamente.
Es importante que los padres ayuden y supervisen los trabajos escolares de los hijos, ¿no? Vemos nosotros de que cada vez son menos los padres que se preocupan de las tareas, del cumplimiento de las actividades que desde la escuela se envían a los hijos a sus casas. Y de allí, tal vez, en la medida en que el padre de familia está comprometido con la formación, podemos ir visualizando en la forma como el padre pues lleva ese control, lleva ese registro sobre las actividades del niño que lleva a su casa. La idea entonces de participación de las familias va mucho más allá de lo puramente formal. No podemos entonces creer de que porque cumplimos estas actividades, pues nosotros ya tenemos cubierta la responsabilidad del padre en el tema, en este caso, educativo. Los datos que se tienen desde los análisis, desde las investigaciones, demuestran y dan cifras claras. Por ejemplo, el análisis de las pruebas PISA del año 2012 nos advierten de la importancia que existe entre las actividades en familia, la forma como la familia participa en las actividades, se involucra, se preocupa, son parte de la formación de los hijos, los espacios que inclusive físicos abren en casa para que los chicos puedan completar sus actividades escolares, están íntimamente relacionados con el éxito escolar. En las pruebas nuestras que hemos realizado también en nuestro país se ha visto cómo la participación de la familia, el compromiso que tiene en el proceso educativo, condiciona de manera favorable para el éxito en el rendimiento académico. La comunicación entre los padres de familia con los docentes, ¿no? El nivel de comunicación que se da, ¿no? Es una señal no solo de calidad, sino también de coherencia educativa. Y aquí es importante cómo la institución educativa también debe ir preparando a los docentes en procurar relaciones nutrientes con los padres de familia, evitar esas tensiones. A veces es también por los estilos de comunicación, no solamente por la problemática que puede surgir en el día a día. Entonces, es mejor de que los docentes estén preparados de manera positiva para esta relación nutriente, saludable, también con los padres de familia, ¿no? De acuerdo con lo anterior, entonces, un desarrollo eficaz de la participación familiar requiere de actividades de formación. Muchas instituciones educativas buscan de abrir espacios de formación para los padres. Escuela para Padres, por ejemplo, es una actividad que nosotros estimulamos. Pero Escuela para Padres como un proceso de abordaje, de tratamiento de la problemática familiar vinculada a la acción educativa de sus hijos y también del desarrollo armónico. Hoy vemos en nuestras instituciones educativas que son menos los niños que alzan la mano cuando preguntamos si viven con papá y mamá. Y entonces a veces la problemática que viven en su hogar lo traen a la escuela y la escuela no puede cerrar los ojos a esa problemática. Necesitamos tener una interacción para poder entender también las dificultades que el niño debe enfrentar en su proceso de aprendizaje. Muchos problemas del rendimiento, muchos problemas de su estabilidad afectiva están directamente relacionados a lo que están viviendo en casa. La escuela entonces tiene que abrir las puertas, tiene que abrir los ojos y escuchar a lo que el niño puede decirnos de la dinámica familiar que está viviendo. A veces hay situaciones de violencia muy dura. Entonces, en estos espacios en los que la escuela abre para escuchar, para atender, para tratar, para apoyar, para tratar de resolver problemas que a veces los padres piden a la institución educativa que les ayude. No podemos cerrar los ojos, no podemos darle espalda, ¿no? Entonces, el sentimiento de pertenencia estimula la participación y esta, a su vez, también promueve la pertenencia. Y eso se ve en las instituciones educativas donde hay más participación de padres de familia, pues esos padres de familia sienten a su escuela como más suya, como más propia, la quieren más. Y mientras más la quieren, más participan. Entonces, esto es un círculo virtuoso donde nosotros tenemos que ir estimulando, tenemos que ir propiciando esa participación.
y eso se puede mirar en ese clima. Hay instituciones que están permanentemente preocupadas en abrir espacios de participación de los padres. Y los padres pues miran a la institución educativa como un espacio conocido, familiar, donde sus hijos pasan gran parte del tiempo y pueden interactuar y pueden mejorar y pueden potenciar espacios, escenarios favorables para el desarrollo armónico de sus hijos. Entonces, por tal motivo, yo creo que todas las familias, sean de cualquier nivel socioeconómico, deberían situar la participación, el apoyo, la pertenencia en las actividades educativas de sus hijos. Entonces, la contribución a un clima escolar positivo constituye un deber cívico de las familias. Lamentablemente vemos nosotros que, fruto de toda una normativa legal que impera en nuestro país, tiende a judicializar todas las relaciones entre la familia, entre los problemas de los hijos, con los padres y la institución educativa. Y a veces vemos que la institución educativa ha ido perdiendo esa capacidad de formación, de educación integral, y a veces termina siendo víctima de las amenazas, de las sanciones, porque se ha roto ese clima de participación. Porque a veces el padre de familia mira a la institución educativa no como el espacio de colaboración y de participación, sino a veces mira como un espacio con quien tiene que hacer a veces acciones de enfrentamiento, de roces, ¿no? Y que eso rompe el desarrollo y la actividad regular de la institución educativa. Entonces, también hay situaciones que no son favorables, que no son positivas entre la dimensión familiar y la institución educativa. Las familias, independientemente de su nivel, deberían implicarse más en la vida escolar. Y eso no solamente en las instituciones que tienen mejores espacios físicos, que pueden realizar actividades programadas. Yo creo que en todos los niveles, especialmente en aquellos niveles donde la problemática social, económica afecta más y a veces contribuye para que el ambiente sea menos favorable, la institución educativa debería abrir más las puertas de participación para tratar la temática familiar que a veces está en crisis, que a veces están viviendo padres problemas, poderles escuchar y juntos entre ellos puedan encontrar soluciones que puedan aplicar a su realidad familiar. Entonces, yo creo de que el clima de participación tiene que privilegiarse en aquellos sectores donde hace falta mayor ayuda, mayor acompañamiento, mayor cercanía entre la institución educativa y los padres de familia. Una formación de calidad en materia de participación familiar dirigida al profesorado tiene una gran importancia y a veces las instituciones educativas no han hecho mucho esfuerzo, y debo eso reconocer, para ir preparando a los docentes en las diferentes formas de mediar relaciones con padres de familia. Y a veces por esa razón las relaciones se tensan por falta de preparación, a veces en los mismos maestros, en el mismo personal que está laborando en la institución educativa. Deberíamos entonces buscar de que esa relación entre la institución educativa y los padres de familia sea lo menos estresante, que genere menos fricciones. Esta es una forma de poder también ir haciendo entender en los padres de familia de que en el proceso educativo somos aliados, tenemos que hablar idiomas comunes y tenemos que ir aportando para que los padres puedan entonces entender de que la tarea educativa no es una responsabilidad exclusiva de la institución educativa. Entonces, yo creo que los centros educativos situados en entornos socialmente desfavorables deberían prestar una atención especial a los padres de familia. Eso es lo que yo les decía hace un instante. Tenemos que tener una sensibilidad un poco más encendida hacia brindar atención, sobre todo a la problemática que los niños traen a la escuela, ¿no? A veces miramos en los rostros de los niños los problemas que ellos están viviendo en su entorno familiar. Y yo creo que
La relación entonces con los padres de familia tiene que ser menos burocrática y tiene que ser más transparente, ¿no? A veces también tenemos nosotros que hacer una gestión transparente dentro de la institución educativa para poder facilitar esa participación de los padres. Entonces vemos nosotros desde esta perspectiva cómo la institución educativa puede constituirse en una aliada favorable, en un espacio donde los padres puedan ir preparándose para realizar su tarea educativa, su misión en la formación, en la construcción de los apoyos a los padres. Y a veces miramos cómo los padres de los años iniciales de la institución educativa tienen mayor predisposición a participar. Y la escuela debería abrir espacios de intercambio de experiencias para que sus padres puedan ir entendiendo y asumiendo de mejor manera ese rol. Así es que se podría hablar muchas cosas, pero desde la institución educativa, por allí vemos nosotros cómo podemos ayudar en la formación de los padres para cumplir adecuadamente sus roles de ser los primeros educadores. Perfecto, doctor Rómulo, le agradecemos mucho por su intervención. De verdad, creo que también este era un tema muy importante a ser tomado en cuenta y es por ello que también hemos querido identificar algunos puntos que van muy acorde a la exposición que usted nos acaba de dar. Y nos gustaría que nos ayude respondiendo de qué modo se van perfilando los roles de los miembros de la familia a lo largo del ciclo vital familiar. Mire, el padre de familia tiene que estar en íntima relación con el desarrollo evolutivo de su niño. Los roles no han cambiado, han ido evolucionando, han ido de alguna manera adaptándose a las formas distintas en las que hoy vivimos nosotros en este mundo. Hoy encontramos una dinámica familiar distinta, diversa, pero son los roles que tienen que ir adaptándose a las necesidades y a ese proceso evolutivo de los niños. El afecto, el cuidado, la comprensión es tan importante en las etapas iniciales también como en las etapas superiores. A veces vemos nosotros que los padres de los estudiantes de los últimos años tienen menos interés en la participación de las actividades educativas. Entonces tenemos que ir haciendo entender de que en cada momento del proceso evolutivo del hijo, el padre tiene que estar presente. En el inicio de pronto brindándole más afecto, pero después brindándole más oídos, más atención, más cercanía, más compañía. Entonces, esos roles tienen que estar en permanente adaptación a ese crecimiento. Pero yo creo que tenemos que evitar algunos extremos que hoy miramos. A la falta de tiempo que el padre da al hijo, el padre quiere compensar con cosas y a veces terminamos generando rupturas. Vemos muchos niños, muchos jóvenes que viven en soledad porque no tienen con quién conversar sus problemas, no tienen quien pueda decirles una palabra de aliento en un momento de dificultad. Entonces son esos roles de los padres que, a pesar de que hoy podamos entender de que se pueden compensar con otras cosas, hay elementos vitales que no se pueden sustituir y que tampoco los padres pueden delegar. Así es, y un poco enmarcado en este punto que usted acaba de mencionar, si pensamos en algunas problemáticas familiares, ¿cuáles de ellas podríamos decir que están asociadas a la inadecuada comprensión y configuración de los roles familiares? La dinámica familiar genera conflictividad muchas veces. El problema es de que a veces esa conflictividad no está bien manejada. Y entonces un tema que nosotros vemos con mucha frecuencia es la falta de comunicación al interior de la familia. Hoy a veces los teléfonos, los instrumentos han servido para incomunicar a los que vivimos dentro de casa. Podemos estar comunicados con el mundo externo, pero estamos incomunicados. Y la falta de comunicación genera una dificultad muy grande. La soledad en la que viven muchos niños es bastante frecuente. Otro tema, producto a veces de la dinámica, también es el tema de violencia física, verbal, psicológica, de cualquier naturaleza. Y entonces el niño a veces crece en un ambiente no tan limpio y la violencia va generando niños violentos también. Y encontramos en esta sociedad donde ha escalado terriblemente la violencia,
de que a veces nosotros replicamos al interior de la familia y desafortunadamente también al interior de la escuela situaciones que no ayudan a hacer un rompimiento con ese círculo de violencia, ¿no? Y yo creo de que es importante que en este desajuste de los roles, los padres de familia conversen entre sí. Aunque estén divorciados, los padres pueden tener roto su vínculo de esposos, pero no de hijos. A veces en el divorcio, en la separación de los padres, los más afectados son los hijos. Y los padres deberían ser lo suficientemente generosos como para precautelar y anteponer ante cualquier situación personal el bienestar de sus hijos. Es triste, pero nosotros desde las instituciones educativas cada día vemos un número creciente de niños que llega con una problemática que podría resolverse con buena voluntad. Así es, y basados un poco en esto, ¿no? De la importancia de la institución educativa para un niño y su desarrollo, la última pregunta dice, ¿cómo debería actuar la institución educativa frente a diversas estructuras familiares? Que usted lo mencionó también en su intervención. Yo creo que tiene que escuchar, la escuela tiene que tener los oídos abiertos, tiene que incorporar la problemática de la familia a el conocimiento que debe tener la institución y al tratamiento que debe dar al interior. Yo creo de que tiene que abrir espacios, ¿no? Para que los padres de familia puedan conversar y puedan conversar entre pares. Es bueno que los padres de familia puedan reunirse, los padres de los niños pequeños, los padres de los niños medianos y grandes, puedan reunirse, puedan intercambiar la dinámica que están viviendo cada día y de la problemática que encuentran, de las dificultades, puedan entre ellos encontrar soluciones. A veces la escuela comete el error de querer dar recetas, de querer dar desde afuera soluciones. Y es mejor que la escuela abra espacios de socialización, de participación, de intercambio entre padres, para que juntos, con la ayuda de un orientador familiar, pueda encontrar las soluciones. Hoy, una conferencia, por magistral que sea, no cambia ninguna situación. Son espacios, son procesos de escucha y la escuela tiene que escuchar mucho y tiene que involucrarse en la problemática. A veces la escuela está comprometida con el éxito académico y poco con la dinámica y la problemática familiar. Y si es que no se involucra en la problemática familiar, en la dinámica familiar, el éxito académico está comprometido. Perfecto, doctor Rómulo, le damos y expresamos nuestro agradecimiento por su exposición. Sin duda alguna, tanto la exposición de Carmen como de Rómulo han sido de gran satisfacción el poder escuchar, el poder un poco entender también este rol que tanto los padres, los hijos y por supuesto el rol del orientador educativo trascienden dentro del desarrollo social. Así que sin más, yo simplemente quiero agradecer a Carmen por permitirnos este espacio, por el conocimiento que ha transmitido a través de su ponencia, igualmente a Rómulo por su tiempo y su espacio también, el poder tener a estas dos personalidades del mundo educativo. Creo que era muy importante el poder valorar todos esos aspectos y que puedan ser escuchados a raíz de todas las problemáticas que existen en el mundo educativo. Muchísimas gracias a todos ustedes también por participar, por ser parte de este espacio, de este tiempo, y pues les agradecemos y los invitamos a que se sigan sumando a nuevas Open Class que la Universidad Internacional de La Rioja todo el tiempo está compartiendo con ustedes. Así que muchísimas gracias y que tengan un excelente día.